Bien, la grabación se detuvo, pero continuamos nuevamente con el mismo tema. Ahora veremos la instrumentación didáctica en la perspectiva de la didáctica crítica. Un nuevo modelo. Pensamos entonces en que nos aproximamos finalmente a un análisis y desarrollo. Cuando me hablas de didáctica crítica ya hay un análisis, ya hay un desarrollo, ya hay una concepción que el alumno tiene de la temática. Es más, ya un proceso de evaluación interna, ¿no? Luego entonces esto ya me empieza a gustar porque bueno, ya es diferente. Podríamos decir entonces el formularnos preguntas al respecto, como cuáles, qué vamos a entender por la didáctica crítica, qué es, qué ha surgido en esta propuesta, qué tendrá que ver con esto, ¿no? Al momento, bueno, pues tenemos muchas preguntas. Consideramos asimismo entonces que la didáctica crítica es todavía una propuesta en construcción que se va configurando sobre la marcha, una tendencia educativa que no tiene un grado de caracterización, como es el caso de la didáctica tradicional y la tecnología educativa. En contraposición a estas prácticas cotidianas inmersas en el instrumentalismo y en la pretendida neutralidad ideológica, necesita con un carácter urgente dos cosas: considerar su competencia de análisis en los fines de la educación. La didáctica crítica es un proceso, es una propuesta que se va construyendo. ¿Por qué? Porque el criterio del alumno, la acepción del alumno y la crítica de un tema y su aprendizaje pues es en el día a día. Por eso se dice que la crítica no se termina o no se concluye con una sola sesión. La didáctica necesita plantear su propuesta teórica metodológica. Por supuesto, yo no puedo criticar a la y se va, debo de ser sistemático, debo de criticar en ese momento claro ese conocimiento, ese aprendizaje en el momento indicado. Considera dos situaciones de esta didáctica. La primera es considera su competencia en el análisis de los fines de la educación. B. Dejar de considerar que su tarea central es la guía, orientación, dirección e instrumentación del proceso de aprendizaje en el que solo se involucra el docente y el alumno. No se puede considerar que principalmente hay una orientación, hay una dirección o hay una instrumentación. Por esta razón resulta impostergable que la nueva óptica o la nueva opción didáctica rompa definitivamente con el atavismo de los modelos anteriores. Bueno, pues consideramos entonces, como lo dice ya en esta idea central, que la crítica didáctica es una propuesta que no trata de cambiar una modalidad técnica por otra, sino que al plantear analiza críticamente la práctica docente, la dinámica de la institución, los roles de los miembros y el significado ideológico que sobre de ello subyace en todo ello, ¿no? Ese sería como que el concepto propio de crítica, didáctica crítica enjuicia la institución misma, ¿no? Esta didáctica crítica supone desarrollar en el docente una auténtica actividad científica, apoyada en la investigación y en el espíritu crítico y la autocrítica. Coincidimos con este autor Susana Barco. Es necesario tener presente dos consideraciones en la didáctica crítica: que las renovaciones o alternativas en el terreno didáctico no pueden ser vistas ya como una instrumentación puramente tecnológica, factible de ser aplicada sin grandes trastornos, en un contexto educativo previamente organizado cuya estructura no es objetivo de modificación. Es decir, por más que sucedan los actos críticos, los actos didácticos críticos en un modelo, no se va a transformar en nuevas condiciones, no se requiere de modificaciones a este modelo de enseñanza, puesto que críticamente pues puedo hacer el comentario de cualquier parte de esa premisa. Que las actitudes aisladas carecen de valor, resultan inoperantes en tanto no se encuadren en un sistema de actitudes congruentes, que respondan a objetivos claros y a valores asumidos conscientemente. La didáctica crítica concibe cambios como respuestas estructurales, es decir, lo que yo obtengo de la aplicación en este modelo, pues son respuestas, porque finalmente estoy haciendo una crítica, ¿no? De estas reflexiones, bueno, pues nos permite ver que la instrumentación didáctica no puede en ninguna circunstancia asumirse como algo aséptico, descargada de connotaciones políticas.
pasamos o olvidamos por un momento, o olvidamos definitivamente lo aséptico. ¿Por qué? Porque si se supone que yo lo estoy criticando, mi modelo me permite ejercer el aprendizaje en mis alumnos, bajo este modelo, él no se va a quedar con dudas, con lo desconocido, sino que lo está analizando y hay un proceso de análisis y de evaluación del conocimiento a través de la aplicación del modelo. Luego entonces el alumno no se queda con la duda, vamos a decir, no se queda con esa acepción, sino que lo apropia para poder generar una crítica. Al grupo únicamente, dice ahí, al grupo únicamente como objeto de enseñanza y no como el sujeto de aprendizaje, ¿sí? Es decir, hay una visión individualista del aprendizaje. Por supuesto, yo al generar una crítica es porque ese aprendizaje lo generé de manera individual. Estamos seguros de dejar ciertas situaciones de sentimientos, de promover en el educando sentimientos de sumisión y acatamiento pasivo. También, yo digo que hasta tiene tintes también del modelo tradicionalista, pero bueno, este es el concepto entonces, ¿no? El sujeto que inicia un determinado aprendizaje no es un sujeto abstracto, sino un ser humano en el que todo lo vivido, su presente, su pasado y su futuro, aún para ser negado, está en juego en la situación. Bueno, pues ahí está. Ya más adelante dice problemática de los objetivos de la didáctica crítica. Bueno, pues los objetivos son puntos de llegada orientadas a las acciones de los profesores y de los alumnos. Dentro de este modelo también menciona, por razones de coherencia con este desarrollo de estas corrientes o modelos, enunciamos los componentes de esta propuesta de instrumentación dentro del modelo de didáctica crítica. Ejemplo, la problemática de los objetivos de didáctica, la selección y organización del contenido en el contexto de la didáctica crítica, la elaboración de situaciones de aprendizaje y problemas de la evaluación de la didáctica crítica. Dentro en ese sentido, problemática de los objetivos de la didáctica, pues son un punto de llegada donde se orientan todas las acciones del profesor, ¿no? Estos objetivos de aprendizaje se definen como enunciados técnicos que constituyen puntos de llegada a todo esfuerzo intencional y como tales orientan a las acciones que procuran su logro y determinan predictivamente la medida de dicho esfuerzo. Bueno, pues lo que hoy conocemos como objetivo de aprendizaje, pues el aprendizaje significativo, ¿no? Bien, pasamos al siguiente, que es formulación de los objetivos de aprendizaje. Ahora bien, emprender una tarea de formular objetivos de un curso, sean estos terminales o de unidad, es indispensable plantearnos algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes propósitos del curso? Los conceptos fundamentales que voy a revisar y los aprendizajes esenciales. Pues es el planteamiento para formular estos objetivos de aprendizaje. Y como lo dice, son los objetivos terminales de un curso, son en sí lineamientos de acreditación. Los objetivos explicitan la intencionalidad del acto educativo. Otra función muy importante de estos objetivos en la programación didáctica es dar bases para platicar la evaluación y organizar los contenidos en expresiones que bien pueden ser unidades temáticas. Bueno, pues sigue siendo corto estos modelos, siguen siendo muy cortos a lo que hoy es la didáctica principalmente, ¿no? Advertimos entonces al profesor de la tarea de formular objetivos que tengan presentes estas consideraciones, que se expresen con claridad y formularlos de tal manera que incorporen e integren la forma más cabal el objeto del conocimiento o fenómenos de la realidad que se pretenden estudiar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos al siguiente apartado. Selección y organización del contenido dentro de este modelo del contenido en el contexto de la didáctica crítica. Tradicionalmente, la selección y organización de los contenidos de asignatura que integran los planes de estudio de las carreras de enseñanza superior ha constituido un área casi exclusiva del profesor, que cuenta con mayor experiencia de cuerpos técnicos o del titular de la cátedra respectiva. El profesor recibía el título de materia, los demás a incluir, los puntos a subrayar. Bueno, pues eso sigue sucediendo.
La asignación de materias en las universidades así apunta. El profesor recibe la materia, los temas a incluir, los puntos a subrayar. Solo te dejan la libertad de cátedra. Actualmente todavía existe. También existe la forma de evaluación con esa forma de libertad de evaluación, ¿no? Entonces, los programas de cualquier carrera, aún no sometida a este cuestionamiento crítico, no será difícil de descubrir que la gran mayoría ofrece enciclopedismo, falta de funcionalidad para la propia esencialidad del desequilibrio de las extensiones bibliográficas, superposición temática. Bueno, pues aquí también, vaya, tenemos dos ventajas. Yo ya veo aquí una ventaja de este modelo, que es la libre cátedra y la asignación de los temas y los contenidos y los puntos importantes, ¿no? Aquí el docente no los desarrolla ni los selecciona, como en la escuela o en el modelo tradicionalista. Ahí sí él tiene que seleccionar, como nos los mencionó. Entonces, dada la importancia del contenido, el profesor y el alumno deben participar en su determinación. Parte de la crisis que vive la educación actual radica en el contenido. Pues sí, y yo creo que actualmente, ¿no? El planteamiento curricular no lo define o no lo define la persona correcta que tiene que decir, bueno, yo necesito esto para que él pueda trabajar en mi empresa, ¿no? Eso no sucede, ¿no? ¿Qué otra situación? Bajo esta situación, bueno, los contenidos no son discutidos, se asignan o se realizan por asignación. Planeación de situaciones de aprendizaje, verificamos de qué trata. Toda práctica docente subyace a diferentes concepciones mismas que orientan a la práctica educativa en general. Las situaciones de aprendizaje no son ajenas, sobre todo sin considerarnos que ellas son parte importante de la estrategia. Si por ejemplo el aprendizaje es considerado solamente como una modificación de la conducta, las actividades de aprendizaje son vistas como un elemento más de la instrumentación, pero no se analiza el papel fundamental que desempeña en la concepción del aprendizaje. No tienen o no le dan la importancia a lo que representa una situación de aprendizaje. No hay un diseño propio porque únicamente ven en una acepción transformadora de la conducta del alumno mediante la situación de aprendizaje. Entonces, no es suficiente definir el aprendizaje como un proceso dialéctico, como algo que se construye, sino que es necesario seleccionar experiencias idóneas para que el alumno realmente opere sobre el conocimiento. En consecuencia, el profesor deje de ser el mediador entre el conocimiento y el grupo para convertirse en un promotor del aprendizaje a través de una relación más cooperativa. Bueno, pues sigue hablando de enfrentar al alumno sobre experiencias idóneas relativas al conocimiento, o más bien al aprendizaje, y solamente analizan cómo cambia de actitud al ver esos planteamientos, ¿no? Cómo genera un cambio de opinión y reflexión al ver estos aprendizajes, ¿no? Estos planteamientos. Dentro de esta temática, dado que es de carácter integrado a estas actividades de aprendizaje, su selección debe apegarse a ciertos criterios. Determinar con antelación los aprendizajes que se pretenden desarrollar en un plan de estudios, tener claridad en cuanto a la función que debería desempeñar, que promuevan el aprendizaje de ideas básicas y conceptos fundamentales. Ve su limitación, o sea, me pone así como de malas, la verdad, que promuevan aprendizajes de ideas básicas o conceptos fundamentales. Incluir en ellas diversos modelos o modos de aprendizaje: lectura, redacción, observación, investigación, análisis y discusión. Y diferentes tipos de recursos como los bibliográficos, audiovisuales, modelos reales, etcétera. Bueno, ya tienen cierta formalidad, tienen cierta idea básica, pero para mí la verdad es que esto es muy antiguo, muy antiguo. Entonces, a mi conclusión, bueno, pues la instrumentación que queremos perseguir, o el concepto, pues es darle esa sistematización, esa organización, esa verticalidad, y basado en estos tres modelos, de todos aquellos elementos que yo necesito para efectuar. Ellos dicen aprendizaje, yo digo enseñanza, aprendizaje. Todos mis elementos que yo necesito logísticamente hablando, ¿sí?, necesarios para implementar una sesión de aprendizaje. Todo, una planeación, una evaluación, el recurso didáctico, mi metodología pedagógica, mi instrumento para evaluar. Pues todo eso es una sistematización, una instrumentación
didáctica. Este sería el comentario final. Muchas gracias.